Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, gracias por haberse unido al curso. Vamos a tratar, es un mix de temas, ¿sí? Es como lo más general, tratamos de ver muchas cosas, bueno, pero son temas grandes, entonces, bueno, vamos a verlo así como bien, o sea, rápido, ¿sí? Para poder alcanzar hasta las 11, ¿sí? Que tenemos la sala para poder hasta las 11 hablar de todos los temas que teníamos previstos, y cualquier cosa, si no, bueno, al final va a quedar mi mail, el que no tiene mi celular, y bueno, para consultas, después si quieren que organicemos, no sé, si les interesa otro tipo de capacitaciones en otra cosa que podemos organizar, por lo pronto van a tener que ser así con esta modalidad virtuales, pero bueno, podemos aprovechar también lo que nos permite también la virtualidad y bueno, y organizar varias cosas de esta manera, hasta que bueno, podamos encontrarnos personalmente de nuevo. Así que bueno, les pido que se silencien los micrófonos, bueno, que cualquier cosa o duda puntual, no se la ponen en el chat. Jorge Rossi va a estar atento a las consultas del chat para estar avisándome o, bueno, o respondiendo. Y bueno, la idea es que queden unos minutitos al final, por lo menos 10 minutos, para hacer algún tipo de intercambio con ustedes. Bueno, pedimos eso, que se intercambien que se silencien los micrófonos, ¿sí? Bueno, y que tengan paciencia por las dudas que, no sé, tengo miedo que internet se trabe o algo. Antes de empezar, queremos dar la apertura del curso, ¿sí? Este curso, bueno, mi nombre es Ana Manduca, por si se ha conectado alguien que no me conoce. Yo soy Ana Manduca, soy ingeniera en recursos naturales y trabajo en la Agencia de Extensión Rural, acá, en la Agencia de Extensión Rural de Rivadavia, de el INTA Junín. Para dar la apertura del curso, hemos invitado a Alejandro García, quien era el jefe de la Agencia de Extensión Rural de Rivadavia, y bueno, es el reciente director de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Desde marzo es el nuevo director, antes era Fabián Tosi, ahora asumió Alejandro. Así que bueno, les damos las felicitaciones acá a través del curso, y bueno, también quería que dé unas palabras de apertura. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, Ana. Sí, como comentó, a partir de marzo de este año asumí la dirección. Las direcciones normalmente se renuevan por concurso cada 4 años. Así que bueno, primero que nada agradecerles por el tiempo que se han tomado para este tipo de actividad. Yo les voy a pedir que estén todos muy atentos a ya sea a la página del INTA, a los Facebook de INTA, de las agencias, porque vamos a empezar a desarrollar distintos tipos de capacitaciones. Desgraciadamente por la situación que de público conocimiento no se pueden hacer de forma presencial, o en realidad tratamos de no hacerla de forma presencial para evitar mala circulación del virus. Entonces, ya que existe esta herramienta, creo que está bueno también para aprovecharla y poder llegar con otros tipos también de capacitaciones. La propuesta de Huerta Orgánica es bueno, como todos saben, a través del programa Pro Huerta siempre se promueve la realización de la huerta familiar, una huerta que es sin uso de productos químicos, económica y que ayuda a la economía familiar. Recordar que el programa Pro Huerta es un programa que trabaja sobre la soberanía alimentaria, un programa del Ministerio de Desarrollo Social que ejecuta el INTA y que está orientado a familias de bajos recursos. Yo no sé si todas las personas son acá de la zona, pero independientemente de la zona que estén conectados, en las agencias del INTA de todo el país, si ustedes se acercan pueden ser beneficiarios de la colección de semillas, siempre y cuando obviamente el perfil familiar así sea, ¿no es cierto?,
más vulnerables, familias más vulnerables. Así que bueno, no más que eso, agradecer a todos nuevamente por tomarse el tiempo para estar conectados y recordar que cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta técnica, se pueden acercar por cualquiera de las agencias de extensión o también lo pueden hacer a través de los distintos medios, de las distintas redes, y sino también a través de lo que es la agencia virtual, que la agencia virtual, la consulta le va a llegar a la unidad del INTA que esté más cercana a su municipio. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, Ana, le cedo la palabra a Ana para que continúe con la actividad. Muchas gracias y buenos días. Bueno, gracias Alejandro. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se te escucha bien, Ana. Bueno, genial. No sé cómo hacer para sacar ese cartel de ahí arriba, pero bueno, espero que no nos joda. No, creo que sale solo. Bueno, cuando lo deje de mover me parece que va a empezar. Bueno, como decía Alejandro, sí, trabajamos con el programa Pro Huerta, que el eje del programa, o sea, para que entiendan cómo enmarcamos la capacitación, ¿sí? El eje del programa es fortalecer, como decía Alejandro, fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, a través de eso que es tan amplio, nosotros trabajamos con un montón de temas. Uno de esos claves es la autoproducción de alimentos, ¿sí? También incluye la autoproducción de semillas, la elaboración de conservas, ¿sí? La cría de animales de granja, ¿sí? Para el abastecimiento familiar y bueno, y local si se pudiera lograr. Entonces, bueno, es un programa súper amplio y, bueno, el programa Pro Huerta está dentro de tiene ese objetivo principal, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en la autoproducción de alimentos. Bueno, vamos a ver tres temas importantes, ¿sí? ¿Cómo arrancamos con la huerta? El segundo es el tema de siembra y el tercero es el tema del compostaje. Bueno, entonces, ¿qué buscamos a través de la huerta? ¿Sí? El objetivo es obtener alimentos sanos, variados y nutritivos, ¿sí? Por este tema, ¿no? De huerta agroecológica, ¿sí? Intentamos y promovemos que sea sin la utilización de agroquímicos. Bueno, y que nos ayude en la parte nutricional de las familias y también, bueno, que sea un aporte a la economía familiar, ¿sí? En esto de dejar de comprar, de estar comprando siempre que querramos consumir algún tipo de verdura. Bueno, todo esto depende del espacio que tengamos, del tiempo que tengamos para dedicarle a la huerta, pero nosotros siempre decimos, por más que no tengamos el patio ideal, ¿sí? O el suelo ideal, todo nos va a sumar, así tengamos un cantero de aromáticas, bueno, ya empezamos con las aromáticas y es algo que vamos a estar produciendo nosotros, ¿sí? Y otra cosa importante es el último renglón que dice decidir en cierta medida qué comemos, que nuestra alimentación no esté basada en lo que esté más barato, ¿sí? En qué cosa está más barata en la verdulería, en que si cobramos o todavía no cobramos para ver que podamos consumir productos de calidad y nutritivos, ¿sí? Sino que a través de la huerta nos permita esto, ¿no? Abastecernos y por lo menos decir, bueno, tener verduras para garantizar un stock sano de comida todos los días. Cosa importante para que promovemos a través de esto, ¿no? de la huerta agroecológica. La agroecología es la manera de producir, ¿sí? Esto que decíamos, de lograr la producción es lo más importante, ¿sí? Necesitamos producir, pero sin la utilización de insumos químicos, entre otras cosas más que implica la agroecología, ¿sí? Pero en el eje más ecológico, digamos, ¿qué significa? Que tenemos que tratar de imitar a los procesos que hace la naturaleza. La naturaleza, si nosotros vemos un bosque, ¿sí? Los árboles que pierden las hojas, esos mismos árboles, esas mismas hojas caen al suelo, se van degradando, favorece la cobertura del suelo, ¿sí? La protección del suelo, se establecen microorganismos abajo de esa cobertura y en el medio, ¿sí? Que ayudan a que eso se descomponga y esos
esos microorganismos van liberando los nutrientes que el árbol va a volver a absorber, ¿sí? Entonces, si nos vamos a esto, ¿no? De tratar de imitar el proceso de la naturaleza, una de las cosas importantes es la realización del compost, que es lo último que vamos a ver hoy, en esto, ¿no? En que si nosotros hacemos una huerta, tratar de... la agricultura es una actividad extractiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros cosechamos y lo que la planta crece, lo está sacando de los nutrientes del suelo. El agua es lo que nosotros vamos a estar poniendo o que cayó por la lluvia, ¿sí? Pero todos los nutrientes con los que arma la planta su estructura son los que sacó del suelo. Entonces, si no los devolvemos de alguna manera, el suelo se agota. Entonces es muy importante pensar en este ciclo. Otra cosa importante, como eje, ¿sí?, de la agroecología, es el manejo ecológico de plagas, ¿sí? No pretender que tengamos la huerta sin un solo insecto, ¿sí? Los insectos tenemos insectos dañinos, que son los que nos van a atacar, por así decirlo, que van a consumir nuestros cultivos, ¿sí? Y tenemos también un montón de insectos benéficos, que son los que nos ayudan a controlar los insectos dañinos. Entonces, si nosotros tratamos de eliminar todo tipo de insectos, los benéficos y los dañinos, apenas aparece algún insecto dañino, causa daño, porque no hay nadie que lo controle, ¿sí? No hay nadie que se coma ese dañino, ¿sí? No sé si me guío, es como la cadena trófica, ¿sí? Tenemos las plantas, el consumidor, ¿sí? Las plantas que son productoras, el consumidor primario, que son los insectos dañinos, y consumidor secundario se considera los insectos benéficos, que son los que comen a los consumidores primarios. Entonces, para que podamos establecer esta red trófica en nuestra huerta y que se logre un equilibrio, ¿sí?, en donde el sistema sea capaz de esto, ¿no?, de equilibrarse y de que nosotros podamos producir, esto es lo más importante que yo quiero que quede claro, que no por no poner agroquímicos vamos a estar diciendo, bueno, que se pierda la producción. Es clave producir alimentos, ¿sí? Y si uno empieza un proceso tanto individual, familiar, como comunitario o escolar, o sea, más allá de todas las otras cosas que uno busca también cuando hace la huerta, ¿sí?, los vínculos, los aprendizajes, pero es muy importante que cosechemos, ¿sí? Por más que el suelo se va a ir mejorando de a poco, los aprendizajes se van a ir adquiriendo de a poco, pero es muy importante que nos focalicemos en que hay que cosechar. Entonces, bueno, estos aprendizajes son muy importantes. Y bueno, y esto también es algo que se van a ir haciendo los ojos, ¿sí? ¿Qué rol está cumpliendo cada insecto? Acá tenemos una foto, ¿sí?, de una vaquita de San Antonio comiendo un pulgón. Y en la otra imagen, ¿sí?, tenemos un insecto también que está comiendo, bueno, otro tipo de pulgones. Si uno los ve así nomás en la huerta, piensa que todos los insectos son malos, ¿sí? O la mariquita, bueno, dentro de todo sabemos que no es dañina. Este otro insecto, ¿sí?, que no es ni la mariquita, no sé si se ve cuando yo señalo. Bueno, es el estadio primario, ¿sí?, de la vaquita de San Antonio. ¿Sí? La vaquita de San Antonio, antes de ser vaquita, ¿sí?, es esa larva, ¿sí?, que vemos en esta imagen que está depredando, y depreda mucho más, es un depredador mucho más voraz que la misma vaquita, o sea, come mucho más pulgones por día que la misma vaquita. Si uno lo ve así nomás, piensa, no sé, hasta que nos puede picar, y que algo hay que ponerle, y no, y está actuando, tiene un rol súper importante, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro tema más, ¿sí? Aprender a identificar insectos. Elementos necesarios para empezar la huerta. Bueno, cerco, cosa muy importante. Yo siempre digo, es preferible hacer un pedazo más chico de huerta, ¿sí?, una superficie menor, y garantizar todas las condiciones necesarias antes que largarnos a hacer un pedazo enorme y después a la mitad darnos cuenta que el cerco no era tan bueno, que los animales entraron y lo comieron, que el agua no nos alcanzaba para regar toda la superficie y todo lo que cultivamos se nos secó, o nos creció a la mitad, o no nos dio los frutos porque el agua no nos alcanzaba. Entonces, o que la tierra no la habíamos alcanzado a remover todo lo que necesitábamos removerla y mejorarla.
Entonces, en esto sí que decíamos de la importancia que tiene el empezar la huerta y terminarla, ¿sí? Por lo menos terminar la temporada y cosechar. Bueno, todas estas cosas las tenemos que tratar de prever de entrada, siempre van a haber imprevistos a lo largo del camino, pero mientras más cosas, mientras mejor preparados estemos al principio, tanto en lo material como en la parte de conocimiento, nos va a garantizar mucho mejor el éxito de esa producción y de la temporada. Entonces, cosa importante, el cerco, que tiene doble función. Uno es que no nos deja así que entren animales de afuera, totalmente prohibido en la huerta, o tratar de que no estén ni perros ni gatos, ¿sí? Porque defecan y los parásitos pueden influir en nuestro sistema digestivo. Entonces, ni perros ni gatos tienen que estar en la huerta. Y el otro rol de los cercos es que también nos pueden permitir que, por ejemplo, habas, arvejas, choclos, o sea, que trepen las plantas, los porotos, o que nos sirva de sostén para las plantas que van creciendo, ¿sí? Bueno, esa es una, y también podemos poner, que se dice los cercos vivos en la huerta. No sé si han escuchado hablar de los cercos vivos. Nos referimos a esto, ¿sí? A las plantas mismas que van creciendo de huerta en el mismo cerco, o poner, por ejemplo, enredaderas, que no nos la vamos a comer, pero nos ayuda a ahuyentar a los insectos de afuera. Los insectos, para orientarse a dónde está la planta que ellos quieren atacar, se guían por el olor y por el color. Entonces, si nosotros ponemos aromáticas, ¿sí? Y flores, nos van a estar haciendo este rol también, ¿sí? Algunos las van a preferir y se llaman plantas trampas, ¿sí? Porque nos ayudan a hospedar insectos. Otras plantas nos ayudan a ahuyentar, ¿sí? Como la ruda, por ejemplo, nos ayuda a ahuyentar insectos, los repele. Entonces, bueno, pero todas las plantas, bueno, tienen su función, y todas esas plantas que a lo mejor en el medio de los surcos nos van a molestar con los cultivos, se pueden usar en los bordes. Otra cosa importante, sol. ¿Cuánto de sol tenemos que tener? Más o menos entre 5 a 6 horas de sol por día. Mínimo. Si tenemos más, y en pleno verano vemos que está afectando las plantas, si están bien regadas, van a resistir muchísimo mejor al sol, ¿sí? Ahora, si vemos que las está quemando, se le puede poner algún tipo de tela media sombra, armarle algún tipo de cañiza, ¿sí? Con cañas o con algo que encontremos. Pero ahora, si el sol nos falta, por ejemplo, un tomate a la sombra nunca nos va a dar fruto, un zapallo a la sombra nunca nos va a dar frutos. Bueno, nos va a dar uno y no va a tener ni el sabor ni el color que tiene cuando está el sol. Entonces, siempre preferir un terreno expuesto al sol. Otra cosa importante es el agua, ¿sí? Pensar de entrada cómo vamos a abastecer de agua la huerta. Si tenemos agua durante toda la temporada, si hay algún corte. Las huertas de invierno, muchas veces las que se riegan por agua de turno, ¿sí? En invierno muchas veces se cortan los turnos y las huertas quedan estancadas. En el verano también, porque hay mucha demanda y disminuye mucho el caudal de agua que viene por las canillas, ¿sí? En los sistemas más urbanos de abastecimiento de agua. Entonces es muy importante ver, vamos a tener un reservorio, el agua nos alcanza para hacer todo, nos alcanza para regar la mitad, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de hacerla acorde a la demanda de agua que vamos a tener, o a lo mejor decir, bueno, tengo que conseguir un tanque para poder independizarme en cierta medida, de esas variaciones en el stock de agua. Pero es algo súper importante también. Aparte, una cosa es el agua que necesitan los plantines o las semillas apenas las ponemos, ¿sí? Que es muy chiquita, a cuando la planta ya está crecida y dando fruto, que necesita mucha más cantidad de agua. Bueno, otra cosa importante, herramientas. También, algo de, si bien las herramientas, bueno, siempre hay más cosas por conseguir, pero las cosas básicas, la pala, la sal, un rastrillo, y algo de herramientas de mano, ¿sí? Un escardillo, que sirve para sacar malezas, ¿sí? Las palitas o el rastrillo de mano.
Y otra cosa súper importante son las semillas, ¿sí? Las semillas, bueno, ya vamos a hablar en el tema de siembra, vamos a hablar bien sobre el tema de las semillas. Cosas importantes para empezar. Primeros pasos, ¿sí? Si vamos a arrancar de cero la huerta, lo primero es tratar de sacar de la superficie ramas, palos, piedras, mugre que pueda llegar a ver en el terreno, ¿sí? Malezas. Tratar de sacar todo lo que tenga la superficie. Rastrillarlo, ¿sí? Después tratar de delimitar cuáles van a ser nuestros pasillos, ¿sí? Para no, si uno puede pasar el tractor en toda la superficie, bueno, bien, pero si no tenemos esa posibilidad o tenemos no sé, una huerta en el patio de una casa y no vamos para no remover todo el terreno, lo que se hace es definir los canteros y los caminos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando definimos cuál va a ser la parte de camino y cuál va a ser la parte de cantero, ya sabemos cuál es la superficie que nosotros vamos a estar mejorando, no es que vamos a mejorar o a remover todo el suelo y después hay una parte que la vamos a estar pisoteando porque definimos el camino por ahí, entonces la removimos a la macana, ¿sí? Entonces, definir los caminos y los canteros. Los canteros, bueno, el largo depende de la medida que nosotros querramos, ¿sí? O que nos parezca cómoda según el lugar. Ahora, el ancho de los canteros se recomienda que no sea más de 1,20 m. ¿Por qué? Porque así podemos trabajar la tierra, o sea, si hay que sembrar, que sacar yuyos, todo lo que tengamos que hacer, que nos alcance el largo del brazo para llegar a la mitad del cantero, ¿sí? Entonces, si nos paramos, que más o menos son 60 centímetros, lo que se considera así como estándar, entonces, bueno, la idea es ¿sí? Los canteros que no tengan más de 1,20 m de ancho, y bueno, los caminos 40, 50 centímetros. Esto es muy importante, más que nada cuando vamos a trabajar en huertas comunitarias, ¿sí? Que el tema de los caminos, o huertas escolares, ¿sí? Porque a veces hacen un surco al lado del otro, y después un niño se tropezó, o qué sé yo, y bueno, no sé, puede estropear las plantas que están creciendo. Bueno, acá en la foto de abajo vemos canteros delimitados también por cajones, ¿sí? Si no queremos ponernos a sacar la chipica, por ejemplo, del jardín, o el suelo tiene algún tipo de problema, o nosotros no podemos ponernos a picar en profundidad, bueno, se pueden hacer canteros elevados. Cosa importante también, ¿cuánto de profundidad es necesario que removamos? Unos 30 a 40 centímetros de profundidad. ¿Y por qué? Porque es la profundidad más o menos que exploran las raíces de la huerta. Entonces, 30 a 40 centímetros de profundidad tenemos que sacarlos, ahí dice terrones, ¿sí? O cascotes, sacar piedras, saquemos todo lo que podamos, ¿sí? Si uno a veces se pone demasiado, si el terreno es muy pedregoso, y nos ponemos muy al detalle fino, no vamos a terminar nunca, ¿sí? Entonces, esto que decíamos, de que es un proceso continuo, bueno, esta temporada vamos a sacar hasta acá, la otra temporada sacaremos un poco más, o vamos mejorando bien un pedacito, y la temporada que viene mejoramos bien el pedacito de al lado, ¿sí? Siempre es preferible, yo les decía, hacer algo menor de superficie, pero garantizar el éxito, ¿sí? Antes que hacer algo más grande y bueno, y que el suelo no esté bien removido y bueno, las plantas no pudieron crecer. Después, bueno, en Mendoza tenemos el problema de que son suelos con poca materia orgánica. ¿Por qué? Porque llueve poco, entonces naturalmente la vegetación no hace grandes aportes, o sea, no tenemos mucha vegetación que aporte materia orgánica en los ecosistemas naturales, ¿sí? Entonces son suelos con poquita materia orgánica. Entonces siempre, cada vez que nosotros le agreguemos materia orgánica al suelo, o a una maceta o lo que vemos, siempre por lo general las plantas responden, cualquier tipo de planta, ¿sí? De jardín, lo que sea, le agregamos un poco de tierra buena y siempre florece, pega el estirón, porque siempre es una limitante del suelo. Ya vamos a ver la parte de abono en compostaje, no me quiero detener ahora.
Bueno, en este dibujito tenemos una serie de pasos de cómo remover el suelo. Una cosa es cuando nosotros vamos a empezar a hacer la huerta, ¿sí? En un terreno que estaba en desuso, ¿sí? O que no tenía huerta. Y otra cosa es cuando nosotros vamos a hacer la huerta a la temporada siguiente, ¿sí? Por ejemplo, ya hicimos la huerta de verano y ahora vamos a empezar la de invierno. Nosotros, como decíamos, tenemos poca materia orgánica. Entonces, muchas veces la materia orgánica vamos acumulando, ¿sí? O poniéndola en las primeras superficies, en los primeros centímetros de suelo. Si nosotros damos, y los microorganismos que se van estableciendo también se establecen muchas veces tenemos microorganismos la mayor cantidad en los primeros centímetros de suelo. Entonces, si cada vez que vamos a cambiar de cultivo, de temporada, damos vuelta completamente el suelo, los microorganismos y la materia orgánica que teníamos arriba quedó abajo, y lo que estaba abajo, que era más pobre y con menos microorganismos, nos queda para arriba. Entonces, este esquema, ¿sí? De la derecha de la presentación, nos da una idea de cómo tratar de hacer para romper los cascotes, ¿sí? O para remover el suelo de una temporada a la otra sin darlo vuelta. ¿Se ve? Acá la primer franja del cantero se saca, ¿sí? Acá. Marca la primera franja del cantero, la remueve, y después empieza a puntea con la pala de un lado y lo pasa al otro lado de la zanja que estamos marcando, ¿sí? La zanja se viene para acá, ¿sí? Remueve de nuevo de acá y lo voltea para allá, pero siempre tratando de que la palada que estamos poniendo quede en la misma posición, ¿sí? Es solo como para airear el suelo o romper los cascotes, ¿sí? Hasta que llegamos al final del cantero y bueno, y ya está todo removido. Y después otra cosa importante es rastrillar y nivelarlo. Cosa importante, ¿sí? Atención con la pendiente. También en Mendoza no tenemos por lo general, grandes pendientes, ¿sí? En los terrenos, ¿no? Hay lugares o provincias que las pendientes son mucho más marcadas. Pero bueno, también puse el dibujo porque a lo mejor se da el caso de que alguien tiene la pendiente marcada, o más influyente, digamos, y entonces es importante respecto al riego, ¿sí? Por dónde vamos a regar y por dónde va a ir el drenaje para armar los surcos. Entonces, bueno, siempre atención con la pendiente, ¿sí? Bueno, cuando vamos a preparar el suelo, esto que yo les estaba diciendo, es muy importante que esté en un nivel de humedad adecuado, ¿sí? Si el terreno está demasiado seco, es súper duro. Y vamos a hacer fuerza, vamos a desgastar las herramientas a la macana, ¿sí? Y si está demasiado húmedo, se nos encharca, ¿sí? Nos vamos a enterrar nosotros, y la tierra se nos queda pegada a la pala, y es mucho más fácil que después cuando se seca eso, se armen los cascotes. Entonces, lo ideal es que tenga humedad adecuada, ¿sí? Que esté húmedo, pero no inundado, ¿sí? Entonces nosotros decimos, regado bien, ¿sí? A lo mejor rieguenlo bien unos 4 días antes, que entre el agua en profundidad, porque veíamos que tiene que llegar a los 30 40 centímetros de profundidad cuando removemos, y a los 4 días antes después, que no entre más agua, hasta que ustedes lo vayan a remover, ¿sí? Otra cosa importante es que en las zonas que son muy secas, como nuestra provincia, se pueden hacer canteros bajo nivel, ¿sí? Entonces eso ayuda a conservar mejor la humedad. Y en zonas que son demasiado húmedas, se hacen los canteros elevados, ¿sí? Nuestro problema en Mendoza es que es un clima seco, pero con lluvias torrenciales. Entonces, si hacemos el cantero hundido, ¿sí? Y viene una lluvia torrencial, después no lo podemos drenar. Entonces ese no se recomienda para nuestra zona. Es preferible tratar de estar regando lo demás, garantizándole el riego, ¿sí? Y no después que no tengamos manera de drenarlo porque viene un aguacero y bueno, y no podemos drenarle el agua. Otra cosa importante, pensar cuando estamos armando los surcos y todo, el diseño que le podemos dar a la huerta, ¿sí?
Eso depende de cada uno, de lo que quiera hacer, no hay nada de libro, no hay nada establecido, sí hay consejos, como por ejemplo dejar espacio para los caminos, el ancho de los canteros para que sea fácil de trabajar, pero después lo otro lo pueden hacer ustedes como les guste, como les parezca, ¿sí? El tema del riego, ¿sí? Si quieren armar sistema de riego por goteo, si quieren hacer canteros circulares, armar el borde con tabla, o con botellas, o con cosas reciclables, o con ladrillos. Eso depende de lo que ustedes quieran, ¿sí? En botellas, ¿sí? También se pueden utilizar cosas, elementos que tengamos en la casa, ¿sí? Esto por lo general se le dice huerta sin suelo, a todo lo que aprovecha elementos para no hacerla, o sea, si no tenemos superficie para hacerlo en la tierra o no podemos por algún motivo, bueno, también se pueden aprovechar botellas, bidones, cajones. La cosa importante que hay que ver es que el elemento que nosotros elijamos tiene que tener buen drenaje, ¿sí? Abajo, y lo que yo les decía, acá no vamos a tener, que yo les decía, 30, 40 centímetros de suelo. Si tenemos menos superficie donde la raíz vaya a crecer, la planta también va a crecer menos. Entonces, en botellas, o si tenemos poquita superficie, ¿sí? Para ponerle tierra, tratar de poner aromáticas y las cosas donde cosechamos la hoja. Lechuga, espinaca, acelga, no sé, perejil, albahaca. ¿Por qué? Porque con que crezca la hoja nosotros, cebollita, ¿sí? Con que crezca la hoja nosotros la cosechamos y nos la comemos. Ahora, si ponemos un tomate, probablemente va a germinar y va a crecer, pero nunca nos va a dar fruto cuando esté en una botella, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz se estresa, porque no puede crecer, no recibe tampoco los nutrientes necesarios, entonces no nos va a dar fruto. Entonces, bueno, es importante, si uno va a hacer la huerta, así en recipientes, bueno, tener en cuenta esto de las raíces, ¿sí? Otra cosa importante respecto a lo que veíamos de huerta agroecológica, ¿cómo hacer para que combinemos las plantas y el espacio y no estemos agotando el suelo o aprovechando mejor el terreno que tenemos? Bueno, nosotros tenemos en la huerta, hay distintas hortalizas, ¿sí? Que vamos a plantar. Por lo general, las hortalizas en donde la raíz es la que se engrosa para que nosotros aprovechemos para comer, extraen principalmente potasio del suelo. No es que solo extraen potasio, pero es el nutriente principal que extraen. Las cosas que nosotros vamos a aprovechar, la hoja, ¿sí? El repollo, la lechuga, la selga, extraen principalmente nitrógeno. Y las cosas, los productos que vamos a cosechar, los frutos, ¿sí? Tomate, berenjena, extraen principalmente fósforo. Entonces, si nosotros plantamos siempre lo mismo en el mismo lugar, se empiezan a agotar ese tipo de nutrientes en esa superficie, ¿sí? Bueno, cosa importante, para aprovechar mejor el espacio, el título de esta parte era asociaciones y rotaciones, ¿sí? Asociar significa combinar las plantas distintas, ¿sí? En la misma superficie de la huerta, ¿sí? En la misma temporada. Por ejemplo, acá tenemos lechuga en el centro y cebollita en las orillas. ¿Por qué? Porque la cebolla crece muy finita la hoja, ¿sí? Y para arriba no crece mucho la hoja, y lo que más crece es la raíz, ¿sí? En la lechuga tenemos al revés, la raíz no crece tanto y crece más la hoja. Entonces, en una superficie pequeña podemos sacarle más el provecho si vamos combinando, ¿sí? Si nosotros ponemos, no sé, acelgas, un cantero lleno de acelgas y otro cantero lleno de zanahorias, las acelgas van a empezar a competir las hojas y a apretarse, ¿sí? Entre sí, y las lechugas, ¿sí? También si las ponemos muy juntas, empiezan a apretarse y van creciendo, van teniendo dificultades en el crecimiento de la zanahoria, ¿sí? En cambio, si en los dos canteros hacemos la acelga y la zanahoria intercalada, aprovechamos mucho mejor el espacio y los nutrientes, ¿sí?
Bueno, otra cosa importante, este es choclo, ¿sí? Muchas veces se usa la asociación de choclo y poroto. Se planta la semillita de choclo y a las 2 semanas se pone una de poroto a los 5 centímetros, ¿sí? Del choclo que empezó a germinar. Entonces, el mismo choclo le va haciendo de caña, de sostén, al poroto que va creciendo, ¿sí? Se va enredando, y esto de haber plantado el choclo antes hace que le da tiempo de ir pegando primero el estirón al choclo y después al poroto. ¿Se entiende? Ya, bueno, no sé, cualquier cosa, o levantan la mano o avisan si quieren que frene o si no quedó algo muy claro. Igual, como les decía, la idea es dejar después, o si quieren ir anotándose las preguntas, y los últimos 10 minutitos los hacemos así, nos dejamos para intercambiar. Bueno, acá hay un esquema de las asociaciones que decíamos, ¿sí? ¿En qué se basan las asociaciones? Elegir especies que no compitan por el espacio subterráneo y aéreo. Y elegir especies que utilizan distintos nutrientes a distintas profundidades, ¿sí? La zanahoria, si bien es una raíz que se engrosa, la parte que más absorbe nutrientes están en la punta de la raíz, ¿sí? Entonces, tenemos una planta de raíz, una de hoja, ¿sí? Otra de raíz, otra de hoja y otra de raíz, ¿sí? Va intercalando. Y bueno, acá un resumen de las ventajas de las asociaciones. Aprovechamos mejor el espacio, tanto subterráneo como aéreo, ¿sí? Ven, ahí están los dibujitos de la absorción de nutrientes. Y otra cosa importante es que al aprovechar mejor el espacio subterráneo y aéreo, no crecen malezas, ¿sí? Por ejemplo, la cebolla, que crece más chiquitita, y las hojas, ¿sí? Son como más alargadas y finitas. Van dejando espacio, ¿sí? O lugar, o les da, o pasa mejor el sol para que puedan establecerse las malezas y desarrollarse. En cambio, si logramos tener una cobertura al 100%, sin llegar al nivel de competición por el sol, ¿sí? Hacemos también un margen, ¿sí? Para que no crezcan las malezas. Bueno, de lo que veíamos, ¿sí? De las asociaciones, en todo este tema es muy importante anotar lo que vamos poniendo en cada cantero, o surco, o como nosotros querramos armar la huerta, ¿sí? No conviene cultivar las mismas hortalizas siempre en el mismo lugar, ¿sí? Si ponemos tomate, a la otra temporada ponemos tomate, y a la otra ponemos tomate, la primera nos salió re lindo, la otra más o menos, la otra... ¿Por qué? Porque se va agotando el suelo, ¿sí? Lo que decíamos. Y otra cosa importante es el tema de las plagas. Si nosotros teníamos una plaga que nos apareció al final, por ejemplo, de la temporada, justo antes de que, no sé, el cultivo se hiele o se termine de secar, bueno, cosechamos. La próxima temporada, si volvemos a poner, por ejemplo, papa en el mismo lugar, el gorgojo de la papa se establece en el suelo, se guarda en el suelo durante el invierno. Entonces, a la próxima primavera que cultivamos, que ponemos la papa, apenas ponemos la papa, el gorgojo ya está ahí. Y el ataque empieza mucho antes, ¿sí? Que en la temporada anterior. Y no es solamente, como para tener en cuenta, ¿sí? No es solamente el mismo cultivo, sino tratar de intercambiar familias de hortalizas. No sé, no quiero espantarlos con la parte técnica, pero sí, bueno, darles herramientas para que esto, ¿no? Para que ustedes sepan y estén atentos a las cosas de la huerta. Las plantas, ¿sí? Tienen familias botánicas. El tomate, el ají, la papa, la berenjena comparten la misma familia, que son solanáceas. Entonces, donde pusimos tomate, la próxima temporada no vamos a poner ni ají, ni papa, ni berenjena. Vamos a poner lechuga, poroto, maíz, ¿sí? Entonces, si podemos elegir cuando cambiamos de temporada, tengamos en cuenta esto, ¿sí?
No es necesario que anoten esto, ni que se aprendan estos nombres más difíciles, pero sí que sepan, lo que yo les decía, ¿sí? Que sepan que hay familias de plantas. Entonces, tenemos las plantas compuestas, ¿sí? Achicoria, el alcaucil, ¿sí? La lechuga, crucíferas, brócoli, coliflor, ¿sí? El rabanito, cucurbitáceas son todos los zapallos, melones, sandías. Entonces lo ideal es estar cambiando de familias, ¿sí? Bueno, esto también lo googlean qué familias son y lo van a poder saber. O por intuición, o sea, hay muchas de estas cosas que se traspasan también en los saberes, ¿sí? de gente que trabaja y que cultiva, que sin saber el nombre, no sé, que el zapallo es una cucurbitácea, la tiene más clara que alguien que estudió en la facultad de por qué no poner, o por qué conviene rotar un zapallo con el melón o la sandía, ¿sí? Entonces, bueno, a veces uno le pone este nombre difícil y es algo que se viene haciendo, son prácticas que se vienen haciendo o saberes que se vienen haciendo en el campo, ¿sí? Bueno, otra cosa importante son las rotaciones. Cuando las asociaciones influyen en el diseño de la huerta de la misma temporada, ¿sí? Ahora, vamos a plantarlo de invierno. Bueno, tengamos en cuenta estas cosas para aprovechar mejor el espacio en asociaciones. Y en rotaciones es a lo largo del tiempo, ¿sí? Si tuvimos una cosa, ahora queremos poner otra distinta. Otra familia o algo, si sacamos una cebolla, ahora no pongamos la cebolla de invierno donde sacamos cebolla de verano, ¿sí? Esto de cambiar a lo largo del tiempo se llama rotaciones, ¿sí? En cada temporada debemos sembrar especies diferentes en el mismo cantero de las que había en la temporada anterior. Así el suelo no se agota y se conserva sano y fértil. Y esto, ¿no? También evita que aparezcan malezas, plagas y enfermedades. Para las rotaciones, bueno, es importante considerar lo que veíamos al principio, ¿sí? La forma, el tamaño y el principal nutriente que extrae cada planta. Para todo esto, tanto asociaciones y rotaciones principalmente, es súper importante llevar el registro de las especies sembradas en cada cantero, ¿sí? Uno piensa que se va a acordar y cuando llegó el momento de planificar de nuevo ya no nos acordamos más. Entonces es súper importante llevar registro de todo. Qué cosas nos anduvo, o sea, no solo fechas y qué pusimos, sino si nos anduvo, si no nos anduvo. Si pudieran llegar al detalle de cuánto cosechan en cada lugar, es lo ideal. Acá hay un esquemita básico también para que quede más claro el concepto de las rotaciones, ¿sí? Primavera-verano de un año ponemos tomate, otoño-invierno de otro año, ¿sí? Ponemos arvejas, primavera-verano de otro año ponemos zanahoria, en el invierno del otro año ponemos una lechuga, ¿sí? Entonces vamos cambiando, ¿sí? Flor, raíz y fruto, y familias, y bueno, los principales nutrientes que va a estar trayendo cada cultivo. Y otra cosa importante es el tema de la siembra escalonada, ¿sí? ¿A qué nos referimos con siembra escalonada? Esto se hace, hay plantas que nosotros vamos a plantar y hasta que la planta se seca o se hiela, nos sigue produciendo. Por ejemplo, el tomate, ¿sí? Lo pusimos en septiembre, y hasta ahora que todavía no hiela, vamos a seguir cosechando tomate. Ahora, la lechuga, o las hortalizas más de hoja, nosotros las ponemos, y a los 2 meses, ¿sí? 1 mes y medio, 2 meses, las cosechamos, y después, si pusimos 3 canteros de lechuga, al mismo tiempo, los plantamos al mismo tiempo, a los 3 meses van a estar los 3 canteros listos para ser cosechados, y si no la cosechamos, la lechuga se sube, se pone amarga y se florece. Entonces, si nosotros hacemos, bueno, este pedacito, según la huerta, depende mucho de los que la van a estar así consumiendo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo consumo tanto de lechuga, bueno, entonces esta semana pongo estos 2 surcos, la semana que viene estos otros 2, o cada 15 días, estar armando, por ejemplo, 4 sectores de lechuga, y en esa temporada los vamos reponiendo,
Y así nos garantizamos stock durante mayor cantidad de tiempo de esa hortaliza, ¿sí? Bueno, esto, ¿sí? No es necesario hacer el procedimiento con especies que no se conserven, bueno, que sí se conservan bien por largo tiempo, ¿sí? O que no vamos a tener, por ejemplo, el zapallo, nos da zapallo toda la temporada, ¿sí? No necesitamos estar haciendo este cambio. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de siembra. Nada, ha pasado rápido el tiempo, queda media hora. Voy a explicar así como les decía, ¿sí? Lo más... a ver... Anita. ¿No se ve? No, tal vez a lo mejor hay alguna pregunta de lo que has presentado hasta ahora y por ahí no las llevamos hasta el final, antes de que bueno. termine la presentación. No sé Sí, si si alguien quieren. tiene algo que preguntar. ¿Alguna pregunta? Por el chat no sale nada y bueno. Bueno, si Si no hay no... preguntas, seguimos entonces. A ver... Díganme si... ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Jorge. Ana, no. A ver, compartir pantalla. Volví a poner compartir y toca la presentación que querés. Ahí está. Ahora sí, está empezando a compartir. Ahí está. Gracias, Jorge. Ahí la ponemos. Ahí estamos. Ahí estuvo. Bueno, siembra. Bueno, cosas fundamentales para que la siembra también sea efectiva, ¿sí? Las semillas, ¿sí? Ahí, vale. Gracias, Rosana. Ahí estoy leyendo. Cosas importantísimas para que la siembra sea efectiva, ¿sí? Semillas que tengan buen poder germinativo. Las semillas, no sé, uno las ve duras, inertes, no sé, muchas parecen piedras, pero es súper, o sea, adentro la semilla, cuando tiene las condiciones adecuadas, es lo que abre para que salga la plántula. ¿Sí? Tienen poder germinativo, entonces es muy importante que las guardemos, si las vamos a guardar, en condiciones óptimas, ¿sí? Nosotros siempre decimos condiciones de alacena. Si vamos a guardar semillas de una temporada a la otra, que estén secas, ¿sí? Cuando si vamos a secar, esa es otra charla más que se puede organizar, ¿sí? El tema de la obtención de autoproducción de semillas. Pero como cosa importante, para no detenerme tanto, las semillas se secan a la sombra, ¿sí? Lo más desparramadas posible, y una vez que pierden la humedad, ¿sí? Que están todas secas, se guardan en un recipiente lo más hermético que se pueda, y en condiciones de alacena, ¿sí? En un lugar fresco y seco, y que no esté expuesto a las variaciones grandes de temperatura, ni al sol, ¿sí? Porque eso hace que la humedad se condense, y se humedezcan. Entonces, bueno, y todas esas cosas, ¿sí? O si están así, no sé, al aire libre y quedan durante 3 meses al aire libre secándose, lo más probable es que venga algún o insecto o organismos patógenos y le afecten el poder germinativo, y no nos vamos a enterar hasta que la plantemos. Entonces, mientras mejor guardadas estén, bueno, mejor. Otra cosa es que las variedades sean adaptadas a nuestra zona. Esto, ¿no? Muchas veces hay gente que le dan ganas de hacer huerta cuando alguien le trajo, ahí vemos esto del control de plagas. Cuando hay gente que le dan ganas de hacer huerta cuando alguien vino, no sé, desde otro lado y le trajeron una semilla especial, no sé, del Machu Picchu y las semillas de maíz morado y que queremos ponerlas y bueno, mientras las plantas
más a las semillas más adaptadas a la zona estén, más chances de germinar y de dar frutos vamos a tener, ¿sí? No significa que una semilla de otro lado no nos pueda germinar y dar frutos, pero no tenemos la misma posibilidad, ¿sí?, que una que ya está adaptada acá a nuestra zona. Entonces, siempre cuando vamos a comprar un árbol o un frutal o lo que fuera, siempre tratar de que sea en el vivero lo más cercano al lugar definitivo donde nosotros vamos a plantar, para que ya esté adaptado a ese clima, ¿sí? Otra cosa importante, el momento oportuno de siembra. Ya lo vamos a ver enseguida en el calendario, ¿sí? Pero no es lo mismo una lechuga de verano que una lechuga de invierno, ¿sí? La tenemos 2 temporadas en Mendoza, ¿sí? Primavera-verano y otoño-invierno, ¿sí? Otra cosa, el suelo, lo más fértil, lo que decíamos, ¿sí?, que una limitante grande es la materia orgánica. Entonces tratar de que el suelo sea bueno, y bueno, humedad y temperatura adecuadas. Ahora vamos a ver estos detalles de todas estas cositas, ¿sí? Cuando uno va a sacar semillas, tratar de que sea de las mejores plantas, ¿sí? No de la última plantita que nos quedó en el surco porque era la más chica o la más fiera, o el fruto que, bueno, que no me voy a comer porque no estaba tan lindo, de ese le saqué semillas. No, tiene que ser de la mejor planta y de la mejor fruta, ¿sí? Cuando uno va a sacar que sea vigorosa, ¿sí? Piensen que de eso va a depender el cultivo de la próxima temporada, ¿sí? Entonces, siempre tratar de, cuando vamos a sacar semillas, que sea la mejor fruta y la mejor planta. Bueno, cada hortaliza tiene su época de desarrollo, ¿sí? Para esto tenemos los calendarios de siembra. La idea era, de este curso era hacerlo presencial y les íbamos a dar los calendarios de siembra y las fotocopias del manual de huerta. Como lo tuvimos que hacer virtual, al final va a quedar mi correo electrónico. Entonces, ustedes agéndenlo, me escriben y yo les mando calendarios, manuales, si a alguien le interesa más compostaje, después quedamos en contacto para que ustedes puedan acceder a estos materiales, ¿sí? Bueno, cosa importante, ¿sí? Calendario de otoño-invierno, primavera-verano. La huerta de otoño-invierno tiene, muchas veces hay gente que le dan ganas de hacer huertas solo en el verano. En el invierno hay un montón de cosas que podemos poner, ¿sí? Ajo, arveja, brócoli, bueno, las crucíferas, sí, brócoli, coliflor, repollo, cebolla, sí, escarola, espinaca, haba, rúcula, ¿sí? Hay, bueno, perejil también hay. Hay un montón de cosas que se pueden poner en invierno. Y en verano hay un montón de otras, ¿sí? Albahaca, camote, berenjena, ¿sí? Bueno, zapallos, maíz, melón, papa, pimientos, tomates. Y hay otras cosas que se pueden poner todo el año, ¿sí? Acelga, apio, lechuga, ¿sí? Perejil, rabanito, remolacha, zanahoria. Es importante que sepan que, por ejemplo, la lechuga de verano no es la misma que la lechuga de invierno. La semilla, ¿sí?, como decíamos, es un ser vivo y tiene información genética dentro. Si yo pongo una semilla de invierno en verano, porque me llegó tarde, o porque en la huerta de invierno se me complicó y no pude hacer la huerta, pero bueno, no importa, ahora viene la de verano y aprovecho esa misma semilla. No. ¿Por qué? Porque la lechuga esa tiene la información genética, digamos, la van a poner en condiciones y va a germinar. Pero ¿qué pasa? Apenas esa plantulita empieza a percibir que los días se alargan y que hace calor, tiene la consigna genética de que el ciclo termina, porque era una lechuga de invierno. Entonces, ¿qué hace? Está apenas, ¿sí?, germinando, no sé, 2 o 3 semanas, está re chiquita, la tienen en los almácigos y larga la vara y florece, ¿sí? Florece y se pone amarga y no sirve más. Bueno, ahí vemos lo de las habas y arvejas. Quiero terminar con los temas y en todo caso que, no sé, o que quede mi contacto, mi mail para las dudas, pero por lo menos cerrar con los temas que habíamos dicho, ya vemos esas consultas particulares.
Anita, te interrumpo. Estoy contestando a quienes levantan la mano y hacen preguntas que la vamos a responder al final. Entonces, bueno, por ahí que alcanzamos, la resolvemos en el curso. Si no, por ahí reciben la respuesta de parte tuya posteriormente. Sí, genial, Jorge, gracias. Sí, el tema del tiempo nos embroma para estas cosas, pero bueno, la idea es por lo menos establecer los vínculos y que queden los contactos. Entonces sí, es muy importante cuando vamos a guardar semillas, cuando vamos a recibir, ver si era de verano o si era de invierno, ¿sí? Y que tiene toda una explicación, ¿sí? Porque una es de verano y porque la otra es de invierno. Y la de invierno, si uno dice invierno, es mucho más resistente a las heladas que las plantas de verano, y bueno, y lo de verano es mucho más resistente al calor que lo de invierno, ¿sí? Obviamente. Calendario de siembra, ¿sí? Van a ver calendarios de siembra en muchos lados. El manual de huerta, ahí vemos esto de los surcos. El calendario van a haber muchos calendarios de siembra. Lo ideal es tratar de conseguir uno lo más adaptado a la zona que nosotros vamos a poner posible, ¿sí? El manual de huerta que repartimos desde ProHuerta es un manual hecho en Buenos Aires. Entonces, si bien es el manual de huerta de ProHuerta, pero las fechas de ahí son de Buenos Aires, no va a ser lo mismo que nos funciona nosotros acá, ¿sí? Y acá no es lo mismo La Valle que Rivadavia o que San Carlos, ¿sí? Entonces siempre, bueno, tratar de conseguirlo lo más ajustado, sí, posible. Y a la vez, saber que esto no es una receta, o sea, nada en la agricultura es menos en la agroecología, ¿sí? Que implica mucho más conocimiento, ¿sí? El tema de sembrar de manera más agroecológica, esto que decíamos, ¿sí? Esto, bueno, lo que dice Mónica, esto es lo que les iba a decir, con los cambios climáticos que hay, el calendario también varía, ¿sí? No hay una receta única, ¿sí? Que digo, bueno, de febrero a abril tenemos que hacer siembra directa de acelga, que ven, es el primer rengloncito que aparece acá en el calendario, y bueno, si ya es 1 de mayo, entonces ya no la puedo poner. No, a lo mejor, no sé, a mediados de abril empezó a hacer un frío terrible, y era abril y ya no está tan bueno ponerla, la semilla, ¿sí? Entonces, o no sé, las heladas se extendieron hasta fines de mayo y en mayo podemos seguir, nos da margen para seguir sembrando. Entonces, esto es súper variable, depende mucho de cada lugar y de la temporada y del año que nos toca, ¿sí? Esto es como regla general. La temporada de invierno, lo ideal es empezarla entre febrero y marzo a los plantines, y la de verano entre julio y agosto. Nosotros siempre decimos, si uno empieza con los almácigos o plantines, ¿qué pasa? Podemos seguir cosechando lo de verano, y cuando lo sacamos, ponemos los plantincitos de invierno, más crecidos y todo. Y lo mismo, si después, no sé, en julio, agosto, vamos a seguir teniendo la huerta de invierno instalada, pero si hacemos los plantines, por ejemplo, de tomate, ¿sí? Tomate, pimiento, berenjena, que es lo primero que conviene arrancar, en septiembre, ¿sí? Ya podemos sacarlo de invierno, ponemos lo de verano mucho más avanzado y garantizamos un periodo de cosecha mucho más grande. No es lo mismo empezar con una semillita en septiembre de tomate que empezar en julio, agosto, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser el mismo, pero el periodo en el que vamos a poder cosechar va a ser completamente diferente. Entonces, esto también es otra cosa importante, ¿sí? En lo que decíamos de tener éxito en la producción. El mismo trabajo, pero bueno, démosle una ventana más grande a lo que nosotros vamos a poder estar cosechando. Bueno, el calendario de siembra. En la primera columna tiene la época y forma de siembra. Forma de siembra van a ver, si es siembra directa, es la semillita directa en la tierra, y en algunos va a decir plantín o almácigo, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de los almácigos. Distancia entre plantas y entre líneas. Esto, acá, yo conseguí este dibujito, distancia entre plantas, ¿sí? De planta a planta en el mismo surco. Y entre líneas, líneas lo puse porque muchas veces los manuales y las cosas dicen líneas, pero son los surcos, ¿sí? Entonces, ven que cada cosa tiene su
distancia, ¿sí? Entre plantas, por ejemplo, la selga es 30 centímetros, entre surco y surco 60. La mayoría del ajo es 8 entre planta y planta. La mayoría de los surcos son 60 centímetros, salvo, no sé, los zapallos, ¿sí? Que son los que crecen más grandes. Los zapallos y toda la familia, ¿sí? De sandías y melones. La mayoría son 60 centímetros el espacio entre surco y surco. Y entre planta y planta, yo siempre digo, no es necesario ir con una regla a la huerta. Siempre tratar de pensar con optimismo y conciencia del tamaño final que va a tener esa planta cuando la cosechemos. Entonces a veces vemos la semilla súper chiquitita, no sé, pasa mucho con los zapallos, ¿sí? O las arvejas, ¿sí? Vemos que es re chiquita la semilla, pero después la planta se ve enorme. Y si están muy apretadas, bueno, una opción es trasplantarlas, ¿sí? A otro lugar. Pero si las dejamos en el lugar, se empiezan a amontonar entre sí y, bueno, y después no deja, o sea, se sombrean tanto que la producción disminuye. Entonces siempre tratar de pensar eso, ¿sí? El tamaño final que va a tener cada hortaliza. ¿Con qué conviene asociarla? En función de los nutrientes y de lo que decíamos, ¿sí? De hoja, de lo que extrae cada planta. Este es un rendimiento de gramos de semilla por más o menos, ¿sí? Para 10 metros de surco. Cosa importante, ¿sí? Días para la cosecha. ¿Sí? Vemos que hay cosas que las vamos a cosechar mucho más rápido y otras que van a demorar más. Estos días hasta la cosecha también, bueno, es una cuestión de cada planta, ¿sí? Del proceso que le lleva como armar o desarrollar la parte en la que nosotros vamos a querer aprovechar, ¿sí? Por ejemplo, el ajo o la arveja, ¿sí? En las arvejas nosotros vamos a cosechar, no sé, imagínense la arveja, tiene que crecer la planta, largar la flor larga el fruto, y el fruto tiene que madurar la semilla de adentro, que es lo que nosotros nos vamos a comer. Entonces, ven, demora un montón más que la selga, que solo nos comemos las hojas, ¿sí? Tiene su lógica también. Bueno, y la última columna dice metros sugeridos. Esto es muy variable según los hábitos alimenticios, ¿sí? Para una familia de 4 o 5 personas. Bueno, otra cosa importante. Estamos reajustados con el tiempo. Profundidad de siembra. La profundidad de siembra es más o menos el doble del tamaño de la semilla, ¿sí? Las semillas más chiquititas van más arriba y las más grandes más abajo, pero no más de 2 veces el tamaño de esa semilla, ¿sí? Bueno, donde vayamos a hacer los plantines o a ponerlos, ¿sí? Lo ideal es que tenga buena cantidad de materia orgánica. Si conseguimos tierra preparada o compost, mejor, ¿sí? Siembra directa es cuando ponemos la semilla derecho en la tierra, que por lo general son las semillas grandes, que son más fáciles de manejar, ¿sí? O las que no toleran el trasplante, ¿sí? Como zanahoria o rabanito, ¿sí? Las semillas, bueno, se pueden poner en línea, que es armar un surquito y se va poniendo una tras de la otra, a golpes, que se va estableciendo de antemano la distancia, ¿sí? Según la semilla que estamos poniendo. Siempre conviene plantar, tanto en la tierra como en las macetas, por lo menos 2 semillitas. ¿Por qué? Porque si una no salió o se la llevó un animalito, o lo que fuera que le pasó, tenemos la otra para que pueda germinar. Y al voleo, por lo general, son las pasturas, ¿sí? que se siembran así, que se van largando, y después se le larga una capita fina de tierra. Bueno, y cosa importante, una vez que se siembra, tratar de regar, ¿sí? Cuando necesitamos que la semilla esté en condiciones de humedad, de buena humedad, no encharcada, pero de buena humedad para poder germinar. Y al principio piensen que la plantita tiene re poca raíz. Entonces, más que nada en el verano, es mucho más susceptible a las variaciones de humedad. ¿Sí? Entonces a lo mejor si pusimos una planta y no la regamos por 3 días y se nos secó, porque la raíz era re chiquita. Entonces los primeros centímetros, que son los que primero pierden la humedad, bueno, se deshidratan mucho más fáciles, ¿sí? Los plantines, la idea es que puedan aprovechar cualquier tipo de material. Vienen las almacigueras que se compran, tanto de plástico de telgopor,
cajones, ¿sí? Vasitos, recipientes, vasitos de yogur, cajones cajas de madera, ¿sí? Siempre tratar de poner los carteles de qué es lo que han puesto, tratar de tener el registro, ¿sí? De cuándo lo pusieron. Cuando vamos a hacer un plantín, tratar de que tenga unos 6 a 8 centímetros de profundidad. El sustrato que vamos a poner, yo siempre digo, si vamos a hacer plantines, también conviene usar la tierra preparada o compost, porque nos garantiza que la plantita va a crecer, que salga fuerte, y nos garantiza también la humedad, y bueno, y después uno la planta en la tierra, que lo mejor que la hayamos podido preparar, pero ya está más crecida y fuerte con los nutrientes que recibió al principio, ¿sí? ¿Qué nos permite el almácigo? Lo que yo decía más temprano, anticiparnos a la estación fría, ¿sí? ¿Por qué? Porque los plantines son, bueno, lo que decíamos, ¿sí? Fuertes, capaces de defenderse del viento y del frío, ¿sí? Si empezamos a tiempo la siembra, ¿sí? Lo de invierno entre febrero y marzo, y lo de verano entre julio y agosto, nos permite que las plantas lleguen a los climas extremos, ¿sí? Que tenemos en Mendoza. En invierno, bueno, el frío extremo entre junio, julio, agosto, y en verano el calor tan fuerte, ¿sí? De enero y febrero muchas veces, con las plantas mucho más resistentes. Bueno, aprovechamos mejor el terreno y simplificamos el manejo, es mucho más fácil controlar los almácigos, ¿sí? En un cajón o en una almaciguera, que andar controlando así los plantines en la huerta, ¿sí? Cuando los ponemos, que ya sean más grandes. Bueno, este es una idea de cómo las pueden regar, ¿sí? O mantener húmedas, ¿sí? En recipientes que pongan agua, y el agua va subiendo por capilaridad y mantiene húmedas las raíces. Y tratar de mantener las almacigueras protegidas, ¿sí? Si va a llover, si viene una helada, si viene, no sé, mucho calor en la noche, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de mantener esa protección. ¿Y cuándo está lista la planta para el trasplante? Más o menos cuando tiene 3 a 4 hojitas verdaderas, ¿sí? Las hojitas definitivas. Cosa importante, primero, armamos el surco, armamos después el huequito, ¿sí? A donde vamos a trasplantar, y por último se extrae el plantín, ¿sí? Tratando de conservar lo más firme que se pueda el bloque de tierra, ¿sí? Pan de tierra que se le llama. Y después se apisona levemente en las orillas y se riega. Esto que decíamos, ¿sí? Tengan en cuenta siempre la profundidad de las raíces, que van a perder al principio, pierden humedad mucho más rápido que, bueno, que después cuando ya la raíz llega un poco más abajo. Y bueno, esto que decíamos del riego. Y estoy apurada por el tiempo. A ver, que no sé si me deja cambiar. No, tengo que dejar de compartir y empezar a compartir la otra. A ver, compostera, acá. Bueno, esta parte del suelo que es súper interesante, la voy a tener que pasar rapidito por el tema del tiempo. La idea era que sea de 2 horas la capacitación, pero bueno, la sala esta de Zoom la conseguimos un poco menos. Bueno, cualquier duda que quede, como les decía, va a quedar mi contacto al final, ¿sí? Así que bueno, lo que sea, o si quieren que después hacemos, no sé, con lo que les interesó, que veamos más en detalle esta última parte, o la parte de producción de semillas, lo que sea, ustedes me proponen después, o en el chat, o por mail. Cosa fundamental del suelo. El suelo es elemental porque es lo que acá amplío. Ahí está. Es lo que nos va a definir cómo van a crecer las raíces, ¿sí? ¿En qué? En tamaño y en calidad. Si el suelo no tiene buenos nutrientes, la planta no va a tener de dónde sacar nutrientes para poder desarrollarse. Y una planta que no tenga buenos nutrientes es mucho más, bueno, crece más chica y es mucho más fácil que la ataquen microorganismos e insectos. Compost, tal cual. Entonces,
Re importante manejar la fertilidad del suelo. Ahora vamos a ver esta partecita de compost. Y otra cosa que yo les decía, tratar de remover 30-40 centímetros. ¿Por qué? Porque muchas veces en el campo tenemos, bueno, el pie de arado, que es cuando pasa mucho la maquinaria, ¿sí? Y se arma una capa compactada, unos 30 centímetros de profundidad. Mira, este dibujito me gustó porque vemos cómo esa impedancia que encuentran las raíces influye directamente en la parte aérea. Y bueno, y esto, ¿no? Muchas veces dicen, no, a mí no me sale la huerta porque tengo mala mano, y a lo mejor la semilla era mala, la tierra no estaba buena. Entonces, seamos conscientes de todas las cosas que están a nuestro alcance que podemos ir mejorando, ¿sí? Perdón que me salí de la presentación. Bueno, lo que decíamos, ¿sí? De la materia orgánica, que es clave en nuestros suelos, ¿sí? Mejora la estructura del suelo, ¿sí? Para permitir la aireación y el pasaje de agua. Bueno, aumenta el contenido de humedad. Bueno, hace que los suelos como que queden más contenidos si viene un viento o una lluvia fuerte y se puedan erosionar menos. Perdón. Y bueno, y aumentan a la vez, entregan nutrientes que son los que entregan la fertilidad, ¿sí? En esto es fundamental el tema de realizar compost. Vamos a ver así como lo más importante del compost. Compostaje, ¿qué es? Material vegetal, que vamos a ver ahora cómo lo dividimos en lo que es más fresco y lo que es más seco, ¿sí? Que tiene nutrientes, lo que nosotros decíamos, ¿sí? Las hojitas secas, las cáscaras de las bananas, los restos de la planta de tomate que ya se nos va a empezar a helar. Todo eso tiene nutrientes. La idea es que dar pie a que los microorganismos descompongan esos nutrientes que están como metidos en cadenas súper complejas, armando la hoja, armando la cáscara y todo. Los microorganismos son increíbles porque van desarmando y armando, como disponibilizando de nuevo esos nutrientes para que la planta lo pueda volver a aprovechar. Muchas veces hay gente que dice, bueno, hay que enterrarlo y la cáscara de banana a la maceta. Y la cáscara de banana, la raíz no tiene una boca, no la va a comer. De ahí a que eso se desarma, para que la planta lo pueda aprovechar, van a pasar, no sé, 6, 8 meses en que veamos una respuesta. En cambio, si agilizamos con el proceso de compostaje, bueno, después tenemos el material fino, que lo ponemos en una planta y vamos a ver la respuesta mucho más rápido, ¿sí? Para esto es súper importante, acá abajo hay un dibujito que dice, fuente, tampoco los quiero espantar con la parte técnica, ahora vamos a ver la parte más aplicada, pero es más que nada para que entiendan por qué es importante cada componente en el compost, ¿sí? Fuente carbonada, más una fuente nitrogenada, más agua, más aire, ¿sí? Actúan microorganismos y producimos el compost. Necesitamos humedad y también aire. Si ponemos agua en exceso, el aire se nos va y se nos pudre. Y la pudrición genera mal olor y compuestos tóxicos y no nos sirve. Este compost, cuando nosotros lo armemos, eleva la temperatura, ¿sí? Más o menos a unos 60-65 grados, ¿sí? El tiempo es relativo en función del material que le ponemos y no es lo mismo el compost en invierno que en verano. Un compost en verano en 3 meses a lo mejor puede estar, y en invierno, o si hace mucho frío, 4 o 5 meses. Pero más o menos a las 2 semanas o 3, 4, ¿sí? Según verano o invierno, alcanza ese pico de temperatura que también hace que elimine los compuestos patógenos, ¿sí? Que puede tener hongos o bacterias, y inhibe el crecimiento de semillas de malezas que puedan estar ahí metidas. También, como les decía, es todo un mundo este del compost, así que si quieren hacemos después algo más detenido. Como aspectos generales, ¿sí? Se dividen en verdes y húmedos, son los que van a estar aportando los residuos, ¿sí? Los elementos compostables. Verdes y húmedos es más que nada lo que nos va a aportar nitrógeno. Y secos y marrones nos aportan más carbono. Si nosotros, verdes y húmedos, por ejemplo, los restos de frutas y hortalizas crudas o cocidas de la cocina, restos de hierbas, ¿sí? Los saquitos de té, el pasto cortado, los restos de plantas o flores, ¿sí? Ahí dice, ¿sí? O el guano.
Y todo lo seco y marrón, hojas secas de árboles, ¿sí? Ramitas, mientras más chiquito sea, más fácil se va a descomponer. Acerrín, ¿sí? Viruta, ¿sí? Se ubican lo que es verde y húmedo, que es lo más fresco, ¿sí? Eso es lo que aporta más nitrógeno. Y lo seco y marrón son las hojas secas, acerrín, cáscaras secas. Bueno, la idea es acá arriba, ¿sí? Como esquema general, yo les hice, la idea es armar tipo sanguchito, de no más de 10, 20 centímetros cada capa, ¿sí? Entonces, ven, desecho, abajo dice rama y paja, ¿sí? Que es lo que nos va a aportar lo seco y marrón, ¿sí? O el carbono. Después desecho picado de la cocina, ¿sí? Es la parte de nitrógeno. Se le puede poner una capita chiquita de guano, ¿sí? Y de tierra, ¿sí? La tierra lo que hace es aportar los microorganismos, nada más, pero esos microorganismos, nada más y nada menos, son los que nos van a hacer que se active más rápido este proceso. Cosa importante, abajo, tratar de evitar que se nos apelmace contra el fondo de contra la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros vamos a ver por arriba del compost y otra es lo que está pasando en la base. En la base muchas veces, por la presión del mismo material, se apelmaza, se va el aire y queda mucha humedad y se nos puede empezar a podrir. Entonces es importante tratar de abajo o hacerlo sobre pallets o abajo poner ramas cruzadas para evitar de que se apelmace. Y por arriba tratar de cubrirlo con rastrojo u hojas secas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto evita que se nos vaya la humedad. Si arriba lo tapamos con un nylon, no nos permite, va a hacer que se nos caliente un montón, porque esto veíamos que libera calor este proceso, y a la vez se nos va a podrir porque no va a poder estar saliendo la humedad. Entonces, acá vemos distintos tipos de composteras, ¿sí? De pozo. No se recomienda en nuestra zona, por lo que mismo que les decía de los surcos, ¿sí? Si llovió torrencialmente, no puede drenar la humedad, al no ser que tengamos un terreno que sabemos que se drena bien, ¿sí? Que es muy pedregoso, qué sé yo, ¿sí? La de pila es lo que les decía, ¿sí? La que les explicaba recién. La de tacho, que este es un tacho de lata, ¿sí? Que ven que la base está separada del piso con unos ladrillos. La idea es cortarle la base. En la base se le pone una rejilla que sostiene también el material, una rejilla firme de metal, y ladrillos en las orillas. Entonces esta se dice es de vertido continuo, porque todos los días se está poniendo material y cuando va estando listo el material va cayendo por la rejilla acá y lo vamos cosechando. Producción escalonada, esta se arma una compostera, cuando se va desarmando, ¿sí? o armando el compost, armamos la segunda, después la tercera, y después siempre estamos armando una y cosechando de otra, ¿sí? Esto depende del volumen que tengamos en cada lugar. ¿Cuándo más o menos está listo el compost? Cuando vemos que tiene olor a tierra húmeda, ¿sí? Y tiene, o sea, deja de tener identidad los materiales que nosotros pusimos, ya no reconocemos cuál era cáscara, cuál era la hoja, cuál era, no sé, la tierra o el guano. Si bien siempre quedan materiales más gruesos que demoraron en degradarse, por ejemplo, las cáscaras, los carozos y las chalas y las mazorcas de los choclos, ¿sí? Todo ese material que nosotros vemos que no de que lo pasamos por un tamiz, ¿sí? Y no se alcanzó a degradar, ¿sí? A desarmar en el compost, se vuelve a poner para la próxima compostera. Y la tierra que sí sacamos, que es ya la tierra preparada o el compost, la usamos en el trasplante, en los plantines, ¿sí? Bueno, por el tiempo la parte de la hombricultura lamentablemente va a quedar, podemos hacer algo aparte de la hombricultura, que es un mundo aparte. Lo que quiero mostrarles ahora, que el tema era más que nada, a ver... Anita, ¿te parece los últimos 5 minutos dedicar a algunas preguntitas que han salido acá en el chat?
Dale, mientras yo voy... ¿Es hasta las 11 que tenemos la sala? Sí, sí, sí. Bien. Si querés, acá, ¿Querés que mientras yo les voy pasando... Mientras yo les voy pasando las... Acá. Acá, tipos de composteras. ¿Sí? Rapidito. Ahí ya, ahí voy con lo tuyo y dejo la última y vamos a las preguntas o al contacto. Tipos de compostera de madera, se arma una celda, cuando está, armamos la otra, o cuando ya la llenamos, armamos la otra. Esto es lo mismo que le decía con los surcos, pueden darle la libertad que quieran, siempre y cuando respeten eso, que no se nos apelmace el fondo, que tenga buena aireación, ¿sí? Depende del volumen que ustedes van a estar compostando, ¿sí? No es lo mismo una huerta comunitaria que familiar o que si vivo solo. ¿Ven? Esta es con pallets reciclados. ¿Ven? Esta es con pallets más rústicas. Todo sirve, todo suma. Estos son los tachos que yo les decía. El de corralito, que ven, son 2 palos, se arma una red. Bueno, con tacho de plástico, esta le deja, ven, mucha aireación y abajo le deja... hay algunas que le dejan drenaje, hay composteras que se compran. Nosotros desde ProHuerta la idea es que ustedes armen con lo que tengan y con los que no tengan que esperar para comprar, para armar un surco, para armar nada, ¿sí? Que puedan, si compran bien, y si no, que puedan armar con lo que tengan. Esta frase que quería usar para despedirme, ahí vamos, bueno, es una canción brasilera, ¿sí? Que cuando cultivamos la tierra también nos cultiva a nosotros, ¿sí? Bueno, me parece súper, súper linda y significativa, ¿sí? No solo lo que nosotros nos da, sino lo que nosotros le damos a la tierra y el trabajo y todo, sino que la tierra también nos da un montón de cosas y nos cambia a nosotros, a los vínculos entre personas y bueno, y con la naturaleza, y ahí va, el correo. Ahora sí. Jorge, ¿querés leerme ahí dejo el contacto? Bien, te ¿Sí? piden el contacto en la última pregunta. Voy Ahí está. en orden de lo que han mandado. Te preguntan respecto al compost, si hay que remover constantemente. Sí, el tema de remover, lo importante es que esté aireado y que esté en capas. Uno puede ir controlando la humedad y que no se nos pudra, y entonces si vamos teniendo ese proceso controlado, no es necesario estar removiéndolo. Si nosotros vemos o que se nos pasó el riego, porque el compost, si el ambiente está muy seco, decíamos, los microorganismos también necesitan humedad. Entonces hay que estar regándolo, lo ideal es con un sapito, ¿sí? Que se riegue el compost para que garantizar como el riego más homogéneo. Si Bien. vemos que nos olvidamos el riego abierto o que llovió mucho y se nos puede llegar a podrir, ahí sí lo aireamos, ¿sí? O si el tacho no tiene la aireación suficiente, bueno, todas esas cosas es importante airearlo, pero no siempre, ¿sí? O sea, eso lo van a ir viendo ustedes cómo se vaya desarrollando, ¿sí? Bien, respecto a cuando preparabas la tierra, preguntaron que lo que sobra en bodegas, si es recomendable usar lo que sobra en bodegas, como el orujo. Sí, pero se dice el orujo agotado, sí, que esté estabilizado, no el orujo fresco, porque ya sea en la planta o en el compost hace que levante mucha temperatura. Bien, ¿qué tamaño tienen que tener los surcos de riego? Para esa pregunta vino en la parte de cuando estabas dando la siembra. Y más o menos unos 20, 30 centímetros, sí, que entre, bueno, cresta y cresta de los surcos hayan 60 centímetros, ¿sí? Según lo que vamos a poner ahí, bueno, si me escriben por mail yo les paso y en los calendarios de siembra tienen las distancias entre los surcos, esa distancia entre surcos entre cresta y cresta del surco, ¿sí? Otra preguntita. ¿Cuánto tiempo dura una semilla y por cuánto tiempo se la puede guardar? Eso es re variable
Más o menos, como regla general, si está bien guardada, 3 o 4 años, aguanta el mismo, o sea, pierde muy poquito nivel poder germinativo, ¿sí? De un año al otro no pasa nada, 2 años no pasa nada, y empieza de a poco a perder el poder germinativo. Si ya tiene más de 5 años, traten de poner el doble de semillas, ¿sí? 4, 5 semillas, porque bueno, va a haber alguna que no salió, pero hay algunas que sí pueden seguir. Las habas y las arvejas no me dan frutos, sale flor y una chauchita chica vacía con unas chiquitas. ¿Y por qué ocurre esto? Te preguntan. Y eso no sé cuándo las pusieron, pero recién estamos en el tiempo de las habas. Es así, si me quieren escribir por privado, les mando el celular y vemos fotos, a ver que no haya algún otro problema más. Las habas y arvejas duran, o sea, demoran bastante en dar. Primero que para que una planta de flor tiene que tener buena cantidad de sol, y el suelo tiene que estar bueno y el agua no le puede faltar, ¿sí? Porque si no, lo primero que hace la planta es que no larga buena cantidad de flores, ¿sí? Acá hay otra pregunta que por ahí también es para ir con más detalle. Me preguntan, ¿cómo combatir plagas sin agroquímicos que dejan manchas blancas y debajo de la hoja se aflojan polillas o moscas blancas? Bueno, como regla general del control de plagas, yo les decía, tratar de establecer, de dar pie a aromáticas y flores para que se establezcan también organismos benéficos. El tema es que cuando ya tenemos un ataque muy fuerte, bueno, hay que ver, hay remedios que son caseros, hay que ver qué ataque de planta tenés, no sé, escribime por mail, vemos foto, o se pueden arrimar a las agencias de extensión que tengan más cerquita con los materiales, ¿sí? Eso es súper variable. Lo ideal siempre es no usar agroquímicos, pero bueno, hay que ver también el nivel del ataque, y bueno, y hay varios remedios caseros que también, bueno, sirven para controlar bastante los ataques de plagas también, de acá que llegamos al equilibrio, ¿sí? Bien, y en los otros comentarios ya no hay preguntas, sino que sugieren profundizar en el tema de autoproducción de semillas, muchos en el tema compost y repetida el tema de profundizar en el tema de compost. Bueno, genial. Por compost, bueno, podemos hacer algo así más teórico. Para mí lo ideal es hacerlo algo aplicado. El tema es que ahora con este contexto no se puede. Pero si quieren me escriben por mail, les puedo pasar el material. Si alguien tiene dudas puntuales de un compost que esté haciendo, le paso mi celular, me escriben, me mandan fotos. Hay manuales de compostaje. Y bueno, y apenas se puede, esperemos que para la primavera, bueno, también al que le interese me escribe y armamos algún grupo de la parte práctica de compostaje. Así que bueno, como para que quede el contacto, ¿sí? Bueno, eso es todo. Estamos ya casi en el tiempo Sí, de entrega de la sal. sí. Así que bueno, gracias a todos por participar. Bueno, mil gracias, Jorge. Jorge no lo presenté, pero Jorge es mi compañero de trabajo, va a estar trabajando en la oficina y veo que hay varios de Rivadavia conectados. Jorge Rossi es ingeniero agrónomo, me está dando una mano enorme acá con allá. Y bueno, vamos a estar juntos trabajando en la agencia de extensión de Rivadavia, así que bueno, ya vamos a estar los dos en contacto con ustedes. Mil gracias por haberse sumado a esta propuesta que tuvo que ser virtual, y bueno, escríbanme, así quedamos en contacto, ¿sí? Bueno, un abrazo enorme. ¿Vos, Jorge, cerrás la sala? Sí, Ana. Listo. Gracias Gracias a por todos. acompañarnos a todos.